Lo siguiente es la fuerza de flotación. Vimos hasta ahora pues la fuerza que ejerce un fluido sobre los objetos cuando están sumergidos en este. O directamente lo que vimos fue el cambio de presión cuando estamos a diferente profundidad dentro del fluido. Pero también vimos que esa presión ejerce fuerza sobre el objeto que esté sumergido, ¿no? Y pues de ahí surge el caso de la fuerza de flotación, ¿no? Es pues una fuerza que va a ejercer el fluido sobre el objeto sumergido y siempre va a estar aplicada hacia arriba, en dirección vertical, ¿no? O en contra de la fuerza de gravedad. Un ejemplo de eso, pues, es que tal vez todos hayamos experimentado, cuando entramos al agua en una alberca, por ejemplo, pues pareciera que nuestro peso disminuye, ¿no? Podemos flotar en el agua, en realidad no disminuye nuestro peso, sino que el agua está, pues, ejerciendo esa fuerza sobre nuestro cuerpo, que va en contra de la fuerza de la gravedad, del peso, y por eso, pues, pareciera que disminuye el peso, ¿no? Pero bien, esa fuerza siempre se va a ejercer, es decir, aunque no estemos en agua, estamos sometidos a la fuerza de flotación en el aire, por ejemplo, pero la fuerza de flotación que ejerce el aire sobre nosotros, pues es 1000 veces más pequeña que la del agua, ¿no? Esto tomando como referencia las densidades, ¿no? La densidad del aire es 1.2 aproximadamente y el agua, pues, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Es decir, dependerá del fluido en el que esté inmerso el objeto, es que va a ser la fuerza de flotación que se actúe sobre él, ¿no? Bien, para calcular la fuerza de flotación, pues se aplica el principio de Arquímedes, que es este enunciado que está acá abajo. Dice, cuando un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Es decir, pues menciona la fuerza de flotación, pero dice, la magnitud de esa fuerza va a ser igual al peso del fluido que desplace el objeto. Supongo que todos han también analizado, experimentado, mejor dicho, cuando tenemos, por ejemplo, un vaso con agua y si metemos algún objeto, el nivel del agua que estaba en el vaso, pues sube porque pues ese objeto que se metió al fluido desplaza el volumen. Es decir, no puede el volumen del agua y del objeto que se ha introducido no pueden ocupar el mismo volumen. Entonces tiene que desplazar el fluido y la magnitud de la fuerza de flotación va a ser el peso de ese fluido que se desplazó. Es decir, comúnmente lo que vamos a hacer es calcular el volumen del objeto que está sumergido y ese volumen, pero en masa del fluido, es la magnitud de la fuerza de flotación. Pero bien, ahorita lo analizamos más a detalle, ¿no? Bien. Ya habíamos visto una figura como esta cuando vimos el caso de la función de la presión con la profundidad. En las caras laterales, pues, va a haber fuerzas del fluido que están actuando sobre este objeto. Aquí sí es un objeto que está sumergido en el fluido. Pero en las caras laterales, pues, las fuerzas horizontales, digamos, se van a cancelar la fuerza en una cara con la fuerza de la cara de enfrente, digamos, ¿no? Esas cuatro caras, pues la suma de las fuerzas va a ser 0. Y quedarían solamente estas dos fuerzas, que es una que está actuando hacia arriba, que es debido a la presión que tiene el fluido, y esta otra que está actuando hacia abajo, que también es debido a la presión. Y obviamente también va a estar ahí presente el peso del objeto. Y entonces las fuerzas debido a la presión van a ser diferentes porque se están aplicando, o está el objeto, o esas áreas están a diferente profundidad.
Por eso aquí la fuerza es presión por área, y acá arriba la fuerza es la presión, que sería la presión que tenemos acá abajo, menos el cambio de presión por disminuir la profundidad, ¿no? Y esto por el área que tendría el objeto. Y bien, sumando estas fuerzas, las del fluido solamente, tendríamos pues la presión por el área, que es la fuerza que está actuando de abajo hacia arriba, menos la presión por el área, que sería la fuerza que está actuando en la cara de arriba, ¿no? Como están en sentido opuesto, obviamente se van a restar. Queda de esta forma, aquí se elimina P por A al multiplicar esta A por lo que está en el paréntesis, y me queda solamente el cambio de presión por el área. El cambio de presión va a ser solamente debido a este cambio de profundidad en el fluido. Eso implica pues que sería la presión manométrica. Y por eso es que de tener que la fuerza de flotación es ese cambio de presión por el cambio de profundidad por el área, pues esto sería la presión manométrica, que es densidad del fluido por la gravedad por la profundidad en este caso, donde este delta P es debido a el cambio de profundidad del tamaño del objeto, ¿no? Y esto sería por el área, ¿no? Esta H por A es el volumen que tiene el objeto, es decir, se puede poner esto como la densidad del fluido. El fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Que no es, este volumen no es el volumen de todo el fluido, ¿no? Es solamente el volumen que se desplazó, es decir, el volumen que tenga este objeto, pero con la densidad del fluido, ¿no? Es decir, lo que estamos calculando aquí es el peso del fluido que desplazó el objeto. Que de esta forma tenemos otras fórmulas como que la densidad es masa sobre volumen, la masa sería volumen o densidad por volumen, que es lo que tenemos aquí, densidad por el volumen. Es decir, esto podemos llegar pues a la segunda ley de Newton. La fuerza de flotación sería la masa del fluido desplazado por la gravedad. mg, simplemente. Pero bien, aquí, como ya se comentaba, pues lo que hay que poner atención es que el volumen que estamos usando es el volumen del objeto, pero la masa sería la masa del fluido, ese volumen, pero en masa del fluido. Y bien, esto sería la fuerza debido al fluido, lo que le llamamos fuerza de flotación, pero falta aquí incluir el peso, ¿no? Si incluimos el peso, la pregunta es cuándo alcanza el equilibrio, ¿no? Es decir, sumergimos el objeto y supongan que lo soltamos, lo más seguro es que este se empiece a mover hacia arriba o hacia abajo. Mientras esté moviendo, pues no va a estar en equilibrio, ¿no? Tiene que llegar a un punto en el cual se detenga y se mantenga ahí a esa profundidad, ¿no? Entonces, la pregunta es cuándo llegaría al equilibrio, pero obviamente hay que considerar el peso también, ¿no? Entonces podemos analizar algunos casos donde, por ejemplo, el primer caso tenemos que el objeto tiene una densidad más alta que el fluido, quedaría de esta forma, se van a generar esas fuerzas, es decir, bueno, por acá, la fuerza de flotación sería la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Voy a poner nada más las iniciales de fluido y desplazado. Y en la fuerza, que sería el peso del objeto, pues si lo pongo de esta forma va a ser la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. Pero cuando está completamente sumergido el objeto, pues los volúmenes son iguales.
Vamos a poner aquí. Sumergido. Ahí tendríamos entonces que el volumen desplazado es igual al volumen del objeto. Y entonces, pues, si los volúmenes son iguales, la aceleración de la gravedad es igual, las densidades tendrían que ser iguales para que las fuerzas sean iguales. Pero eso, pues, no va a suceder, ¿no? Suponemos que las densidades de los materiales no cambian, y entonces si son diferentes, tendríamos los casos que están ahí en la figura, ¿no? Podemos suponer que, por ejemplo, la densidad del objeto, en el primer caso, es mayor que la densidad del fluido. Y con lo que veíamos ahorita, pues las fuerzas, la magnitud de estas fuerzas, o qué tan diferentes son, depende de las densidades. Entonces, la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, pues vamos a tener que la fuerza del objeto, o la F, va a ser mayor que la fuerza de flotación. El peso va a ser mayor que esa fuerza que está ejerciendo el fluido sobre el objeto. Y ese sería este primer caso, donde pues tengo una fuerza hacia arriba, otra fuerza que va hacia abajo, que es más grande la que va hacia abajo, y por lo tanto no está en equilibrio, va a estar moviéndose, y la fuerza resultante pues queda hacia abajo, o tenemos una aceleración que va hacia abajo. Y eso va a provocar pues que el objeto se mueva hacia abajo. Es decir, supongan que lo sumergimos, lo detenemos ahí y en algún momento lo soltamos para ver qué sucede, y el objeto se va a empezar a mover hacia abajo. Y esto sería cuando se cumple esta condición, ¿no? La densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido. Siempre que el objeto tenga mayor densidad que el fluido, va a sumergirse, se va a ir hasta abajo, ¿no? Es decir, no va a llegar al equilibrio, que era la pregunta que hacía en la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, suponiendo que no tuviera fondo el recipiente, pues este objeto va a seguir moviéndose hacia abajo. Siempre, digamos, ¿no? Bien, el otro caso sería el contrario, donde cambia las densidades. Ahora la del objeto es menor que la del fluido. Y tendríamos en ese caso que la densidad del objeto menor que la densidad del fluido, y eso generaría entonces que el peso sea menor que la fuerza de flotación. Es decir, de nuevo no estarían en equilibrio si suponemos que está completamente sumergido, y ese desequilibrio, digamos, sería por las densidades que tienen el objeto y el fluido. Ese sería este caso, y aquí pues tendríamos que la resultante va a quedar hacia arriba, ¿no? O en la dirección de la fuerza de flotación. Eso implica una aceleración sobre este objeto hacia arriba, y por lo tanto va a empezar a moverse hacia arriba, ¿no? Una vez que lo sumergimos, y una vez que lo soltemos, pues va a empezar a moverse hacia arriba, ¿no? Es decir, tampoco está en equilibrio, pero se va a mover hasta llegar a la superficie, y ya en la superficie pues va a empezar a salir del fluido una parte del objeto. Va a empezar a salir y se va a detener hasta que el volumen del fluido desplazado sea igual, o sea tal que las fuerzas son iguales. Es decir, una vez que empieza a salir el objeto en la superficie, pues empieza a disminuir el volumen que está sumergido, o el volumen desplazado. Entonces, estos volúmenes, el BD y el BO, volumen desplazado y volumen del objeto, ya no serían iguales. Esto nada más aplica cuando está completamente sumergido. Entonces ya van a variar los volúmenes, y pues obviamente las densidades también son diferentes, y ya con esto el objeto va a salir hasta que el volumen sumergido o el volumen desplazado sea tal que las fuerzas son iguales, ¿no? Sería esa la forma de expresarlo, ¿no? Y
en este punto, cuando esas dos fuerzas son iguales, pues se va a detener ahí el objeto y decimos que está en equilibrio.